¿Qué tal, audiencia de FETV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día. Como todas las semanas, tenemos invitados especiales y esta vez no será la excepción porque nos acompaña la doctora Jennifer Nicolás. Ella es psiquiatra. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por su entrevista. Bienvenidos a las pantallas de FETV. Hola, saludos a todos. Doctora, vamos a hablar acerca de un tema importante que para tal vez en esta época sea de conocimiento para la población en general, y es con respecto al TOC. Antes de iniciar y entrar en detalles, nos gustaría conocer qué es el TOC. Ok, el TOC es las iniciales del trastorno obsesivo compulsivo, la sigla. El trastorno obsesivo compulsivo es uno de los padecimientos mentales caracterizado por ideas obsesivas persistentes que le causan al paciente mucha angustia. Y esto trae como consecuencia compulsiones para aliviar dichas angustias. Es una forma simple de definir el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Existen diferentes tipos de TOC, tomando en cuenta la definición que usted nos menciona, doctora? Existen diferentes obsesiones, ¿sí? Por lo menos le voy a dar los ejemplos más comunes de las ideas obsesivas que puede presentar un paciente: ideas de contaminación a gérmenes, ideas de dejar la puerta abierta o la estufa encendida, de tener los objetos en orden, ideas con respecto al ámbito religioso o sexual, e ideas de hacerse daño a ellos mismos o a tercera persona. Son estas ideas persistentes que tiene el paciente a lo largo de todo el día que le causan mucha angustia. En esta pandemia se han exacerbado más las ideas de tipo de contaminación, o sea, de estar contagiado, de contagiarse, y por eso pues el paciente genera una compulsión, es decir, un acto para aliviar esa angustia. En este caso era el lavado frecuente de manos, el no querer salir a la calle para evitar ser contagiados, el usar 2, 3 mascarillas, guantes, caretas, gorros. O sea, cuando el paciente tendría que hacer esas compulsiones para sentirse un poco tranquilo de los pensamientos persistentes que tiene. Usted ha dado una serie de tipos de TOC, como usted lo ha mencionado, el tema de mantener la puerta abierta, ahora ya por el tema de pandemia, tal vez un acto compulsivo de mantener las manos limpias, el área limpia. Me gustaría también saber, doctor, en este sentido, ¿qué influye o qué causa el TOC? Muy bien, usted lo ha mencionado, puede ser ciertos comportamientos compulsivos, pero también esto puede influir de alguna manera de algo. Bueno, la causa del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, no es una causa específica. Como todas las enfermedades mentales, es un conjunto de las condiciones genéticas. Regularmente, si tenemos un familiar con trastorno obsesivo compulsivo, vamos a tener más propensión a tener esta enfermedad. También tiene que ver mucho con el ambiente, es decir, un ambiente estresante puede generar un trastorno obsesivo compulsivo, recordando que el trastorno obsesivo compulsivo forma parte de los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad es un grupo de trastornos, entre ellos está la trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico y el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, un ambiente estresante, un ambiente de mucho estrés, de mucha angustia, puede generar un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuáles serían estos indicativos? Una persona que tal vez desconozca del tema no puede darse cuenta a simple vista que un familiar, un amigo, un compañero de trabajo pueda padecer de este trastorno. Sin embargo, estas personas pueden presentar algún tipo de comportamiento que sea un indicativo para decir, bueno, necesita ayuda, necesita ir con un especialista. Claro, regularmente se percibe por las compulsiones que hace el paciente. Es decir, por lo menos lavado frecuente de manos excesivamente, no querer tocar objetos, no querer tocar las perillas de la puerta, ¿sí? O usar algo, alguna servilleta,
para tocar la perilla de la puerta, no estar en contacto con otra persona. Esto puede ser un indicativo de que algo está pasando. El paciente que está frecuentemente llegando tarde o alterando su conducta en el trabajo porque tiene que hacer una serie de rituales para poder sentirse tranquilo, y evidentemente hacer esta serie de rituales lleva tiempo. Y eso hace un menoscabo en la productividad laboral, en la socialización. Ejemplo, un paciente que tiene que verificar X cantidad de veces que cerró bien la puerta de su casa o que apagó la estufa, puede pasar de que salga de su casa y esté con ese pensamiento de que no apagué la estufa, no cerré bien la puerta de la casa, y se tenga que regresar 1, 2, 3, 4, 5 veces a verificar esto para sentirse aliviado. Evidentemente es una persona que va a tener una vida social comprometida, una vida laboral, va a llegar tarde al trabajo, siempre va a estar manifestando persistentemente sus temores a que haya dejado la puerta abierta, la estufa prendida. Un paciente que frecuentemente tiene que lavarse las manos por medio del contagio va a estar frecuentemente en el baño, ¿sí?, lavándose constantemente la mano, lo que eso hace un bajo rendimiento laboral, le dificulte la socialización. Un paciente que evita situaciones porque siente que está en riesgo, no va a salir de la casa, no va a ir a compartir con otras personas, son signos de que el paciente está padeciendo de un trastorno obsesivo compulsivo. Un paciente que todo lo necesita en un orden determinado, porque si no, no puede realizar sus labores, es también un trastorno obsesivo compulsivo, y invierte mucho tiempo de su vida en hacer estas compulsiones, en hacer estos actos para sentirse aliviado momentáneamente, porque evidentemente al hacer el acto nada más es algo momentáneo y vuelve la idea a persistirle y ellos tienen que volver a hacer el acto. Ahora bien, doctora, viendo este tipo de comportamientos, como ya lo hemos mencionado, por parte de algún familiar, alguna amistad, algún compañero de trabajo, ¿qué procede para las personas que tal vez desconozcan o no tengan información suficiente con respecto al TOC? ¿Cómo yo puedo ayudar a este ser querido, a este amigo o a este compañero de trabajo sin la necesidad o tal vez porque no conozca mucho del tema? Ok, lo principal que siempre se sugiere es decirle a la persona, ¿verdad? Estoy preocupado por ti, ¿verdad? Estoy viendo ciertas características, ¿te sucede algo? Lo primero es hacer esta pregunta, ¿sí? ¿Algo te sucede? ¿Algo te pasa? ¿Algo te preocupa? Y la persona va a tender a abrirse, ¿sí? Lo más importante aquí es escuchar, ¿sí? Una persona, no es fácil abrirse a expresar sus emociones, ¿verdad? Es mejor escuchar. Antes de ir a dar consejo, es mejor escuchar. Escuchar detenidamente qué expresa esa persona. Después que uno escucha, que ya con eso uno está haciendo bastante, porque esa persona se está desahogando con uno, uno puede darle sugerencias. Mira, yo escuché sobre esta enfermedad en tal lugar, en la televisión, leí sobre esto, y yo pienso que tú necesitas ayuda por salud mental. Entonces, ya uno le brinda la posibilidad al paciente, él lo analizará, lo pensará, pensará si es lo que él necesita en ese momento, pero es lo más que podemos hacer, ¿sí? Primero, escuchar atentamente a esa persona que está padeciendo de este sufrimiento emocional, porque sufrir de trastorno obsesivo es un sufrimiento emocional, y dar sugerencias, ¿sí? Sugerencias de buscar ayuda por salud mental. Ahora bien, yo puedo brindarle este apoyo a una persona ya en edad adulta. ¿Qué pasa con los menores de edad? ¿El TOC influye ya en una edad definitiva? ¿Puede ser en la niñez, ya mayores de edad? ¿Cómo sería este tema, doctora? Ok, regularmente el trastorno obsesivo compulsivo se ha estudiado que empieza desde la niñez. Muchas veces cuando uno empieza a hacer la historia clínica al paciente ya adulto, uno se da cuenta que de la niñez ya estaba teniendo ciertas conductas obsesivas o ciertos pensamientos obsesivos, disculpe, en donde habían ideas persistentes sobre algo. Tengo ejemplo de pacientes de que
sentía que si no hacía, cuando iba por la calle, no pisaba todas las líneas en una calle, esto podría ocasionar que algo malo le pasara a su familia. Son ideas totalmente irracionales, pero son indicios de un trastorno obsesivo, ¿sí? Regularmente también se ha estudiado que las personas más propensas a padecer trastorno obsesivo son los pacientes que en la infancia o en la adolescencia han sufrido traumas graves en la vida, sobre todo abusos sexuales, ¿sí? Eso se ha visto pues relacionado con el TOC. Entonces desde pequeño uno puede ver indicios de un niño obsesivo, con ideas obsesivas, un niño que todo tiene que estar en orden, si no está así, algo malo va a pasar. Esos son indicativos de que el paciente está padeciendo de angustia y pues llevarlo al especialista respectivo para este niño, que serían los psicólogos o psiquiatras de niños y adolescentes. Hablemos de tratamientos, doctora. Estos procedimientos se puede definir como tratamientos o también terapias que requieren ya estas personas con estos comportamientos compulsivos, pensamientos compulsivos. Claro, el tratamiento tiene que ser un conjunto de muchas cosas. Claro, está la farmacoterapia, sí, los medicamentos. Está la parte psicológica, la psicoterapia es muy importante en este tratamiento porque se le ayuda al paciente a saber cómo actuar frente a sus propios pensamientos, ¿verdad? Y qué hacer frente a estos pensamientos. También está la parte psicoeducativa, la familia o que convive con el paciente, ya que son una pieza fundamental de entender todo esto, porque la familia se agota, se frustra, se enoja a ver tantos rituales, ¿sí? Porque son muchos rituales que puede tener un paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Y estos rituales, decimos nosotros, lo que hay que hacer para que ellos se alivien la angustia, compromete a veces también a la familia. Tal vez vamos a salir a dar un paseo, pero yo tengo que hacer una serie de rituales antes de salir. Esto compromete también a la familia, ¿verdad? El tiempo de la familia. Entonces, por eso, darle la psicoeducación a la familia, en explicarle detenidamente qué es el trastorno obsesivo compulsivo y cómo puede ayudar al paciente. La parte de los fármacos, nosotros utilizamos mucho los conocidos como antidepresivos. Decimos conocidos como antidepresivos porque no solo sirven para la depresión, sirven para trastornos de ansiedad, como en este caso es el trastorno obsesivo compulsivo. También usamos inicialmente tranquilizantes como las benzodiazepinas y bueno, dependiendo de cada paciente, así mismo es el esquema terapéutico que se le brinda al paciente. Me gustaría también conocer el tiempo de duración de cada tipo de estos tratamientos, doctora. Sin embargo, esto lo vamos a detallar un poco más al regresar de un cambio comercial y volver con más de su programa Medicina al Día. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía de la doctora Jennifer Nicolás. Ella es psiquiatra quien está conversando con nosotros en relación al tema TOC, la importancia de las medidas preventivas y cómo las personas deben mantener conocimiento sobre este tema. Antes de ir a un cambio comercial, doctora, hablábamos acerca de los tratamientos, también terapias y fármacos, pero nos gustaría conocer también el tiempo de duración que tienen estos tratamientos dirigidos a las personas con pensamientos compulsivos. El tiempo de tratamiento no hay un tiempo definido, depende de cada caso y de cada paciente. Con respecto a los fármacos, lo que sí hay que resaltar que para el tratamiento obsesivo compulsivo regularmente las dosis de medicamentos son más altas de las utilizadas para otros tipos de trastornos de ansiedad, debido a que el trastorno obsesivo compulsivo pues, es un padecimiento que necesita dosis muy altas de medicamentos en muchas ocasiones. Así que el tiempo definido, no hay un tiempo definido, depende de cada paciente y cada caso. Lo que siempre se dice al paciente es que no va a ser menos de 6 meses, ¿sí? Porque como le digo, es un trastorno de un manejo pues un poco difícil desde el punto de vista farmacológico y también tiene que ver mucho en conjunto con la psicoterapia. Vuelvo y lo insisto, la psicoterapia en este tipo de trastorno es fundamental.
el trabajo con el psicólogo es fundamental, porque es importante que el paciente pueda enfrentar sus angustias en sus pensamientos, utilizar estrategias diferentes a las compulsiones para manejar estas angustias. Es decir, tratar de lograr otro mecanismo para aliviar las angustias que no sean las compulsiones, ¿sí? Que no sean estos rituales, estos actos. Entonces, esto es pues ayudar al paciente a buscar otras alternativas, y eso regularmente se realiza con la psicoterapia. ¿Esto quiere decir, doctora, que los pacientes podrían padecer de este trastorno de por vida? Hay pacientes que va a haber periodos en que van a estar bien, ¿sí? En que van a remitir todos los síntomas, pero el trastorno obsesivo compulsivo puede transformarse en una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber momentos en que el paciente está funcional, sin síntomas, pero ante factores estresores, el paciente puede volver a recaer en los síntomas de trastorno obsesivo compulsivo y transformarse en un trastorno crónico. ¿Qué puede pasar o qué pasaría, doctora, si una persona no recibe la atención oportuna teniendo todos estos indicativos con relación al trastorno de pensamientos compulsivos? La consecuencia va a ser la calidad de vida de ese paciente. Un paciente que no recibe un tratamiento para trastorno obsesivo compulsivo es un paciente que tiene una mala calidad de vida, un paciente que no se desenvuelve en su ámbito laboral, familiar, social. Es un paciente angustiado todos los días. Sí, es un paciente angustiado con sus pensamientos, porque hay que recalcar que los pensamientos obsesivos le causan angustia a ese paciente. Y un pensamiento que está ahí, persistente, y creado por su cerebro. Entonces, estar con esos pensamientos a las 24 horas del día que te angustian, evidentemente la calidad de vida va a ser totalmente no la adecuada. E incluso algunos pacientes se agotan tanto de estos pensamientos que incluso piensan en el suicidio como una opción a terminar con esta angustia. Por eso es importante detectar y tratar el trastorno obsesivo compulsivo. En Panamá se habla mucho, doctora, y tengo conocimiento de esto, de la importancia de la salud mental. Sin embargo, se desconoce estos padecimientos en este tema, el TOC. ¿Por qué se da con frecuencia esta desinformación entre la población panameña? Primero es por el desconocimiento a los múltiples trastornos de enfermedad mental. Los pacientes y muchas personas dicen sufro de los nervios, y en los nervios engloban todos los trastornos mentales, y los trastornos mentales tenemos muchos trastornos mentales, que a grandes rasgos se podrían dividir en trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos por consumo de drogas, ¿verdad? Trastornos de alimentación, los trastornos del sueño. O sea, hay muchos subdivisiones de trastornos mentales, pero hay un gran desconocimiento en la población en lo que son los trastornos mentales, y se engloban todos en sufrir de los nervios, ¿sí? Pero sufrir de los nervios es mucho, abarca tantos síntomas, y los trastornos mentales son bien amplios, ¿sí? Entonces creo que se ha dado mayor importancia al episodio depresivo, evidentemente, porque es uno de los principales morbilidad que tiene el paciente en atención por psiquiatría y atención primaria. Los trastornos de ansiedad han tomado bastante fuerza en esta pandemia, los trastornos de consumo de sustancias, es decir, de alcohol, cigarrillo. Entonces hay una vasta cantidad de trastornos mentales que, pienso yo, lo que falta es en comunicar, ¿sí? Por lo menos lo que hace este programa, ¿verdad? Hablar de esos otros trastornos que no se hablan con frecuencia, tal vez porque no son tan frecuentes en la consulta de atención primaria, pero en esta pandemia cada vez lo hemos visto que está pues en auge este trastorno obsesivo compulsivo. Tal vez esta sea una de las preguntas que desea conocer la audiencia de FETV. Al momento de ir a alguna consulta con algún especialista, doctora,
¿qué preguntas puntuales se le debe hacer a este especialista al momento de ir, ya a iniciar terapia, al momento de recibir alguna medicación? ¿Cuáles serían esas preguntas puntuales que se deben hacer por parte de los pacientes? Ok, el paciente cuando va en atención con psiquiatría, pues es libre de expresar todas sus dudas. Y yo siempre le exhorto a los pacientes a que expresen todas sus dudas, si tienen alguna otra información con respecto a los fármacos, a la duración del tratamiento. Regularmente las preguntas más usuales de los pacientes es si la medicación que le envía uno le va a causar adicción o no adicción. ¿Sí? Eso es muy importante, que pregunten eso, de cómo se toman los fármacos, efectos secundarios de la medicación, por cuánto tiempo se va a tomar la medicación, aunque como le dije, no hay un tiempo definido, pero se le puede dar un aproximado. Los efectos al no tomar la medicación también. Todo esto son preguntas que regularmente hacen los pacientes cuando llegan a la consulta, una vez uno le haga el diagnóstico y le dice pues el fármaco, el tratamiento que van a iniciar. Otros también preguntan si esto lo van a sufrir para siempre, si eso lo puede heredar otro familiar, si tienen hijos, si sus hijos también tienen estos mismos síntomas. Son una serie de preguntas pues que tiene el derecho el paciente a hacer, y por eso se les exhorta a todos los pacientes a no tener miedo de su médico y hacer todas las preguntas necesarias para que ellos se sientan tranquilos y confiados en el tratamiento que le indica su médico. En términos ya de efectividad, ¿cuáles serían estos obstáculos principales, doctora, que no permiten fluir con efectividad los tratamientos, la medicación y también las terapias para los pacientes de TOC? Ok, regularmente donde no vemos efectividad es cuando el paciente no toma los medicamentos adecuadamente como se le indicó. El paciente, y eso lo vemos mucho, ya cuando siente mejoría, porque evidentemente regularmente 3, 4 semanas ya el paciente va iniciando alguna mejoría, algunos una mejoría bastante significativa, consideran que entonces ya no es necesario el medicamento y no se cumple con el mínimo de tratamiento que le indicó el médico y abandonan el tratamiento prematuramente. Y lo que hace es que los síntomas entonces se exacerban. Entonces, posteriormente hay que usar dosis más altas de ese mismo medicamento o cambiar el medicamento por el mal uso que le dio el paciente al medicamento. Regularmente también como todavía la psiquiatría pues es un tabú, y los psicofármacos y el tratamiento psicofarmacológico sigue siendo un tabú para muchas personas, al decirle que están en tratamiento psiquiátrico regularmente reciben consejos como que no hagas, tú puedes poner de tu parte, eso está en tu mente. Entonces eso hace que también el paciente abandone el tratamiento, no tomar la dosis como se le indica, tomar menos de la cantidad que se le indica, tomarla a las horas que no se le indica. Entonces es una serie de factores que influyen en que el tratamiento tal vez no sea eficaz. Con respecto a la psicoterapia, pues no ir a la psicoterapia o pensar que no es necesario, que solamente con el fármaco es necesario, y eso no es así. Bueno, son una serie de circunstancias en que hace que tal vez el tratamiento no sea el más adecuado, incluyendo también que no sea el fármaco adecuado para él. Tenemos pacientes que sí cumplen rigurosamente su tratamiento, pero no tienen la efectividad, entonces debe ser el fármaco no es el adecuado para él. ¿Sí? Usted al inicio del programa, doctora, tocó un punto muy importante con relación al comportamiento de las familias en tanto a mantenerse informados sobre los comportamientos compulsivos o indicativos que puede tener algún familiar, pero también me gustaría detallar esto un poquito más porque es el ambiente que conocen las personas, ya hablando en temas de familia, amistades, compañeros de trabajo. ¿Cuál es ese rol que deben jugar estas personas para mantener un ambiente sano para los pacientes de TOC? Ok, bueno, el ambiente que todos debemos mantener, ¿verdad? Un ambiente no solamente para pacientes de trastorno obsesivo compulsivo, sino para mantener un ambiente saludable, para preservar pues nuestra salud mental. Es un ambiente tanto familiar como laboral como social. Ejemplo, empezando
familiarmente. Utilizar siempre la comunicación como herramienta y no los gritos, no los insultos, ¿verdad? El ambiente laboral, que es un ambiente saludable en el sentido de que el paciente tenga la oportunidad de tomar pausas, ¿sí? Activas en el trabajo, la comunicación con sus compañeros, con su jefe, un ambiente, respetar las horas de descanso, ¿verdad? Aprovechando fue lo que no vimos en la pandemia. Con las atenciones, con los trabajos virtuales, con el teletrabajo, no se respetaban los horarios, ¿sí? Si el jefe deseaba escribir a las 9 de la noche, le escribía, ya sea a las 5 de la mañana, no se respetaba el horario laboral. Entonces eso generaba estrés, ¿sí? Generaba estrés, no se respetaba los horarios de descanso, no se respetaba el horario de comida, aparte de la parte económica también. Entonces esto pues genera estrés, y al generar estrés se pueden exacerbar muchas enfermedades mentales, y en la que estamos hablando específicamente, TOC evidentemente exacerba las ideas obsesivas. Entonces es un ambiente pues que sea agradable no solamente para el paciente con trastorno, sino para todos, para preservar pues la salud mental, tanto laboral, social y familiarmente. Así es, que es el TOC, ambiente saludable, atentos a los indicativos, medidas preventivas y también la atención oportuna fueron los temas que tratamos el día de hoy en su programa Medicina al Día. Reiteramos y agradecemos nuevamente a la doctora Jennifer Nicolás, ella es psiquiatra, por acompañarnos en esta entrevista y explicarnos un poco más acerca de este trastorno de pensamientos obsesivo. Gracias, doctora, por su tiempo y por su entrevista. Saludos. Así finalizamos una edición más de su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima.